Muy buenas tardes a todos, ¿cómo les va? Bueno, hoy vamos a tocar un tema que a mí me gusta muchísimo, justamente que tiene que ver con el estrés y la salud mental, en realidad la salud en general, y cómo el cuidado en este aspecto puede eh, llegar a prevenir algún tipo de enfermedad o repercutir en que se desarrolle una enfermedad. ¿Sí? Bueno, ¿qué, qué tema vamos a estar dando? Vamos a abarcar temas relacionados justamente al concepto de estrés. En una parte vamos a hablar sobre la etiología, ¿sí? Vamos a hablar de lo que son los conflictos de algún modo relacionados que se pueden dar como producto del estrés. Eso posteriormente vamos a tocar en crisis, probablemente en la unidad siguiente cuando toquemos intervención en crisis, vamos a hablar sobre estrategia de afrontamiento y vamos a hablar sobre el síndrome de Burnout y la intervención dentro de lo que es en el ámbito educativo. ¿Sí? Entonces, vamos a comenzar justamente. Bueno, ¿qué es el estrés? Bueno, el estrés es una respuesta adaptativa del organismo ante una situación de demanda. ¿Sí? Entonces, nosotros podemos decir que justamente este comportamiento se da en una activación neuroendocrino emocional para poder enfrentar a un estímulo que es percibido como amenazante, ¿sí? Donde pone en riesgo la integridad de la persona, ya sea su integridad física, su bienestar, entre otras cosas, ¿verdad? Entonces, Lázaro, que es el teórico que habla mucho de estrés y estrategia también de afrontamiento, toca una parte de cómo es el ser humano afronta justamente a esta situación. Habla de que justamente es cuando existe un desgaste entre las demandas, que sería la situación, y los recursos que tiene la persona. ¿Sí? Entonces nosotros hacemos de las situaciones en que se nos presenta, hacemos una evaluación rápida de si podemos enfrentarlo o no. ¿Sí? También puede ser entendida como un estímulo o suceso externo al sujeto que tiene una transición o una respuesta fisiológica, ¿sí? Pero el estrés es una conducta adaptativa, como les había mencionado, cuando se verifica que una situación es percibida como amenazante. ¿Quiénes son los autores pertinentes, vamos a ir más expuestos en esta temática, que son Walter Cannon, ¿sí? Eran médicos, y Selye, ¿sí? Ellos dos fueron personas que estudiaron mucho sobre lo que es el estrés. Cannon definía el estrés como una respuesta ante una amenaza, ante el equilibrio interno u homeostasis, ¿verdad? Entonces, el ser humano se encuentra de algún modo de manera interna, de una manera equilibrada, ¿sí? Por eso el organismo trabaja, el sistema inmunológico trabaja en que el organismo se encuentre de manera equilibrada, ¿sí? También el tema de la parte de la temperatura corporal, o sea, hay un sistema en sí que tiene que ver con la sudoración, que regula justamente la temperatura del organismo y trata de mantenerlo en equilibrio. Justamente ese equilibrio interno se le denomina homeostasis. Y Selye se dio cuenta que el concepto de estrés se daba ante dos ideas importantes. Cuando el cuerpo tiene un grupo de respuestas, el cual se le denomina síndrome general de adaptación, para afrontar a un estresor, y si el estresor se prolonga por mucho tiempo. Entonces, lo que pasa es que el cuerpo en sí se prepara al hacer la evaluación rápida del estímulo o la situación que se presenta. Se hace una evaluación rápida sobre si qué se va a hacer. ¿Se va a enfrentar a la situación o se va a huir? ¿Sí? Entonces, depende mucho justamente de cómo eh, se pueda evaluar los recursos que se tengan, ¿verdad? Y si el periodo de presentación del estresor dura mucho tiempo, es muy probable que se desarrollen enfermedades, y ahí surgen lo que son las enfermedades psicosomáticas también, ¿sí? Entonces, según Selye, ¿verdad? El síndrome general de adaptación tiene tres fases. La fase inicial, que es la fase de alarma, ¿sí? Cuando el organismo se prepara, bueno, cuando se presenta un estímulo y prácticamente se prepara para verificar si va a enfrentar o no a la situación.
En la segunda fase, que es la fase de resistencia o fase de adaptación, también se le puede denominar, es justamente cuando el organismo responde ante ese estímulo o situación de si lo va a enfrentar o si lo va o va a huir de esa situación, ¿sí? Entonces, justamente lo que se pretende es que se pueda enfrentar de la mejor manera en la situación. Y luego, categóricamente, si esto llega a un fin equilibrado, se llega a la homeostasis, ¿sí? Después de enfrentar o huir, ¿verdad? Del estímulo estresor, ¿verdad? Justamente se llega a la homeostasis. Pero ¿qué pasaría si ese estímulo o esa situación se prolonga en tiempo? Se pasa a la siguiente fase, que es la fase de agotamiento y donde existe justamente a lo que se denomina el estrés crónico por la presentación prolongada del estímulo, ¿sí? Entonces, abajo hay un esquema que habla justamente del estrés como tal. Se presenta una situación y la fase de alarma, o la fase de alarma es la movilización a hacer frente a la amenaza, ¿sí? Porque se evalúa como amenazante esa situación. En la resistencia se toma la decisión de enfrentar, ¿sí? Al estímulo. Por eso, uno hace una evaluación rápida de qué va a hacer. Enfrenta la situación, una especie de lucha o huida, ¿sí? Creo que hace poco un profesor hablaba en uno de los cursos que tuve de que podemos tener otra respuesta más ante este tipo de situación, que puede ser cuando alguien se queda prácticamente en stand-by, ¿verdad? Prácticamente paralizada por la situación, ¿sí? Entonces, no puede responder ni tampoco puede huir, ¿sí? Justamente porque le supera la situación al sujeto. Entonces, pueden haber estas respuestas, al menos dentro del modelo del CELYE se habla de enfrentamiento, huida, que son las respuestas ante el estrés, ¿sí? Pero justamente este nuevo que les mencioné es otro punto a tener en cuenta. Entonces, al enfrentar satisfactoriamente o huir y te alejas de esa situación estresante, se llega otra vez a la homeostasis, que es el estado de equilibrio. Ahora, ante la situación del aumento del tiempo y presentación de intensidad del estímulo, justamente se pueden desencadenar justamente un agotamiento dentro del organismo, lo que podría provocar algún tipo de enfermedades debido a esto. Generalmente suelen ser migrañas, problemas gastrointestinal, justamente porque repercute en eso. Por ejemplo, el tener gastritis, ¿sí? Pueden también surgir lo que son eh, el aumento de la tensión eh, arterial, o sea, la hipertensión, ¿verdad? Y alguna otra altercado. Pero hay diferentes enfermedades, o sea, el estrés, vamos a decir, disminuye también lo que es eh, el sistema inmunológico, o sea, la forma en que el sistema inmunológico protege al organismo se debilita justamente ante una situación de estrés crónico, que de algún modo esto ocasionaría justamente enfermedades en el ser humano. Y esta sería la fase del estrés, como habíamos mencionado, de que alguien se encuentra en un nivel normal, ¿sí? En una fase de homeostasis, o sea, una etapa, sería de manera homeostática, equilibrada, y ante la presentación de un estímulo se llega a la fase de alarma, ¿sí? Y en la fase de resistencia justamente lo que se hace es enfrentar a la situación, ¿verdad? En la primera fase lo que se hace es evaluar el estímulo en la situación que se encuentra presente y evaluar nuestros recursos. De acuerdo a eso, en la fase de resistencia se enfrenta o se huye del estímulo y posteriormente se llegaría a la fase homeostática otra vez. Ahora, si el estímulo continúa siendo intenso, el organismo se debilita y da ocasión a que se pueda manifestar alguna enfermedad, que sería justamente en la fase de agotamiento. Entonces, el estrés, prácticamente como respuesta fisiológica, está demandada por el sistema nervioso autónomo, que justamente lo que hace es activar al organismo a enfrentar a una situación y posteriormente inhibe al organismo debido al llegar a una fase otra vez de homeostasis, ¿verdad? Entonces tenemos el sistema nervioso simpático, que es justamente el que eh, prepara al organismo para el enfrentamiento al estrés o lo activa, ¿sí? Y posteriormente el sistema nervioso parasimpático es la que inhibe al organismo, ¿sí? Entonces tenemos esos puntos a tener en cuenta referente a eso. ¿Y qué cosas están siendo
responsables dentro de lo que es el sistema nervioso simpático y parasimpático. Justamente cuando vamos a enfrentar a la situación, se dilata la pupila, se inhibe la salivación, se relajan los bronquios, justamente porque es para enfrentar al estresor, ¿verdad? Hay un aceleramiento del impulso cardíaco, se inhibe la actividad digestiva, ¿sí? Se estimula la liberación de eh, glucosa, secreción de adrenalina, ¿sí? Que son justamente, o noradrenalina, justamente, eh, y norepinefrina por el riñón, ¿sí? Y se relaja la vejiga y se contrae justamente el recto. ¿Por qué? Porque justamente en este apartado lo que se hace es preparar el organismo para enfrentar al estímulo. Posteriormente, cuando se llega a un pico máximo de enfrentamiento, se agota el organismo y lo que pasa es se activa lo que es el sistema nervioso, el sistema parasimpático, en donde se contrae la pupila, se estimula la salivación, reduce el latido cardíaco, se contraen los bronquios, se estimula la actividad digestiva y la vesícula, se estimula la vesícula biliar y se contrae la vejiga, ¿sí? Entonces, esto tiene sentido justamente debido a saber cuándo el organismo se va a enfrentar a una situación. ¿Cuál es la base fisiológica que responde a esto? Es el eje hipotalámico, o sea, el hipotálamo, hipófiso, que es la hipófisis, y justamente eh, suprarrenal, ¿sí? Entonces tenemos el eje hipotalámico, hipófiso adrenal, que responde justamente a eso, porque habíamos mencionado que se empieza a segregar la hormona de la adrenalina, ¿sí? Para enfrentar, y cortisol justamente para enfrentar a la situación estresante. Entonces, ¿qué tipo de síntomas puede tener una persona que esté en una situación de estrés, ¿verdad? O sea, que tenga estrés, una sobrecarga profesional, académica o cuando ustedes empiezan los exámenes, por ejemplo, ¿verdad? Eh, Tenemos síntomas conductuales como puede ser la evitación de tareas, dificultades para dormir, dificultades para finalizar un propio trabajo, temblores, inquietud, cara tensa, puños apretados, cambio fácil en el alimento. Se suele, por ejemplo, es muy propicio que cuando alguien está en una situación de estrés crónico, aumente el consumo de tabaco o alcohol, ¿sí? Que son justamente de alguna manera conductas que son en su mayoría propicias por algunos sujetos, ¿verdad? Tenemos los síntomas emocionales donde hay tensión, irritabilidad, o sea, cambio de estado de ánimo, desasosiego, preocupación constante, incapacidad para relajarse o depresión, ¿sí? Los síntomas psicofisiológicos, músculos tensos, rígidos, resignar de dientes, sudoración profusa, cefalea tensional o puede ser migraña también, como les había dicho, sensación de mareo, entre otros, ¿verdad? Dentro de los síntomas cognitivos puede haber dificultades en concentración, o sea, le va a costar a la persona focalizar, tiene pensamientos catastróficos o ansiosos, ¿sí? Puede tener alteraciones en la memoria también, porque justamente hay un esfuerzo sobrevalorado del organismo y está pendiente de esa situación que está presionando en que debe ser resuelta, ¿sí? Entonces le va a costar a la persona ese tiempo poder recabar información o concentrarse. Dentro de los síntomas sociales tenemos justamente lo que se menciona aquí, justamente que algunas personas, ¿verdad? Tienden a, en el momento de estar muy estresadas, a, tienden a buscar a otras personas y algunas tienden a evitarlo, ¿verdad? Famoso tu compañero o un amigo te invita a salir durante los exámenes y le evitas, ¿verdad? Que son cosas que pueden ocurrir. Además, la calidad de las relaciones suelen cambiar, ¿sí? Dependiendo justamente de cuando alguien está bajo estrés. En el caso de que eh, pueden haber mucha irritabilidad, o sea, mucho enojo por parte de la persona puede afectar en todas las relaciones interpersonales, ¿sí? Hay que tener en cuenta eso. Entonces, el estrés como un suceso o un estímulo o suceso, ¿verdad? Al hablar de estrés, tenemos que darnos cuenta que hay sucesos estresantes y que cada suceso justamente depende de la percepción del sujeto referente a esa situación.
O sea, hay eventos o situaciones que pueden ser estresantes para mí y no para ustedes y viceversa. O sea, depende mucho de la percepción dentro de la valoración de las personas referente a si va a ser estresante o no. ¿Sí? Por ejemplo, para algunos es estresante mudarse de casa, el casamiento o inundación, accidente. Sí, creo que en esos dos eventos creo que son situaciones estresantes, ¿verdad? Hay eventos vitales que puede ser perder un empleo, perder un trabajo, tener hijos, casarse, perder a un ser querido, ir de vacaciones, son cambios que se dan justamente en que para algunos puede ser estresante y para otros no, ¿verdad? En adaptarse a la separación de los padres, cambio de escuela en el caso de los chicos, tener nuevos compañeros en el caso de que hay un cambio de colegio, ¿verdad? Que puede llegar a darse también. Y el estrés como una transición dentro de la teoría psicológica es justamente que el estrés es una experiencia subjetiva, claro, depende de la valoración del sujeto, ¿sí? Referida a la valoración que uno realiza del suceso o la situación particular que considera como estresante o no, como les mencioné anteriormente. Depende mucho de la valoración que se le atribuye a ese evento, ¿sí? Depende mucho de esa valoración para que el evento sea estresante o no para el sujeto. Entonces hay que tener a la hora de trabajar con personas, en el caso de niños, van a haber situaciones que pueden ser muy estresantes para esos chicos, para uno en particular, pero para otro puede ser que no. Entonces, eh, habíamos hablado de la valoración, como les mencioné, y justamente está el modelo de Lazarus, ¿sí? Lazarus lo que hace es darse cuenta de que en el principio, ante la presentación de un estímulo, uno lo que hace es valorar. Tenemos la valoración primaria y la valoración secundaria, que justamente depende de qué catálogo, qué etiqueta le vamos a poner al evento eh, que para nosotros puede ser estresante o no. Entonces, quedamos en que dentro del modelo de Lazarus, el individuo tiene que evaluar el entorno de la situación y depende de eso, justamente tenemos dos tipos de valoración, la valoración primaria y la valoración secundaria. Entonces, ¿qué sucede? Dentro del proceso de valoración, el sujeto lo que evalúa son sus recursos y si el evento va a ser perjudicial, si va a ser amenazante o si va a ser un reto, ¿sí? Entonces, de acuerdo a los recursos que el individuo tiene, va a considerar que esa situación puede ser perjudicial, amenazante o ser un reto, ¿sí? Por ejemplo, el examen puede ser una situación amenazante, ¿sí? Que tiene justamente una expectativa de un perjuicio a futuro. Eh, Pueden tomarlo justamente como un desafío en el caso de que ustedes verifiquen que tienen los recursos y que pueden superar esa situación. En el caso de algunas enfermedades diagnosticadas, como por ejemplo cáncer o ahora el COVID, se puede tener justamente una valoración de perjuicio, ¿sí? En que pueda dar un daño al sujeto, que se considera como un daño para el sujeto. Entonces, esto corresponde a la valoración primaria, ¿sí? Yo tengo mis recursos, tengo una situación y lo evalúo de acuerdo a si es una situación amenazante, si es una situación de perjuicio o si puede ser un reto para la persona. Dentro del proceso de valoración secundaria se dan al mismo tiempo que la primaria, lo que se evalúa son los recursos, ¿sí? Eh, y la forma o la capacidad de afrontar a la situación, ¿sí? Entonces aquí lo que se complementa son los recursos y la estrategia de afrontamiento que enseguida vamos a hablar, ¿sí? Entonces, en la valoración primaria lo que se evalúa es la situación, ¿sí? O sea, la situación estresante o el estresor, y dentro de la valoración secundaria se evalúan los recursos y las estrategias de afrontamiento a aplicar. Y prácticamente el esquema sería de este modo, ¿verdad? Según Lázaro, la relación al estrés sería de algún modo de que existe una situación y el sujeto lo que hace es una evaluación, ¿sí? Y si es una situación amenazante, puede haber una situación de incapacidad de enfrentar, como les decía, al evento, entonces se huye al evento y hay una reacción al estrés patológico, ¿verdad? Y puede ocurrir en otras situaciones en que la situación que se evalúa es de manera amenazante, pero dentro de la valoración secundaria se ve que la persona tiene los recursos pertinentes para enfrentar la situación y se da lo que es una reacción
del estrés de manera adaptada, porque es una respuesta adaptativa. Entonces, de algún modo, si la persona sigue evitando enfrentar la situación, llega un momento en que justamente esto se va a volver un círculo vicioso y no termina nunca. O sea, llega un momento en que ustedes tienen que enfrentar a un examen. No siempre van a poder faltar, ¿verdad? O van a ausentarse a un examen. De alguna manera, entonces, eso podría conllevar a lo que es la ansiedad ante los exámenes, que es justamente un problema, o el estrés ante los exámenes, ¿verdad? Que es algo que se suele trabajar en consultorio. Entonces tenemos el suceso como estímulo, ¿sí? Como les había dicho, los procesos de evaluación, que son la valoración primaria y la valoración secundaria. En la valoración primaria se evalúa el suceso, ¿sí? Si es amenazante, si es un reto o si es de una pérdida, ¿sí? Y en la valoración secundaria se evalúa los recursos o el comportamiento de afrontamiento, ¿sí? Y de alguna manera, esa valoración primaria puede ser benigno o irrelevante o ignorar el suceso que sería justamente evitando enfrentar la situación. Por eso les decía que eh, cuando alguien se enfrenta a una situación o un estímulo estresante, hay dos opciones: o se enfrenta a la situación o huye de la situación. En este caso se habla justamente de evitar, ¿sí? Llegar a enfrentar la situación, que es algo que puede ocurrir. Obviamente, si alguien va a venir a asaltarme, eh, una respuesta adaptativa a esa situación es huir, ¿sí? Porque uno quiere sobrevivir antes o no quiere perder sus cosas, ¿verdad? Entonces, no existen estrategias de afrontamiento buenas ni malas, sino que depende mucho de la situación o del evento estresor que se presenta. Y tenemos dos tipos de estrés. Tenemos el estrés que es saludable y el estrés que no es saludable. El estrés saludable lo denominamos eustrés, que justamente es la respuesta adaptativa para que el paciente o la persona se sienta bienestar o se sienta de manera placentera. Por ejemplo, ir a comer requiere de un nivel de estrés, o el hambre requiere un nivel de estrés que te da la posibilidad de ir a buscar un alimento, ¿sí? Y de alguna manera es beneficioso para el ser humano, ¿sí? Eh, a ver, ¿qué otra situación podría ser? Eh, el trabajo, por ejemplo, el trabajo que sea dignificante y para el ser humano recae justamente o requiere de un nivel de estrés de alguna manera eh, constante, ¿sí? Bueno, por así decirlo, siempre y cuando les genere eh, beneficios al sujeto, ¿sí? Ahora, si hay mayor presión laboral, mayores exigencias, menos salario, eh, conflictos dentro del trabajo, se podría llegar a lo que es el distrés, que justamente es cuando la situación se prolonga en tiempo, como le había dicho, ¿verdad? Y ya dura bastante tiempo, ya pueden ser días, puede ser incluso más, que de alguna manera esto desencadena lo que es el estrés crónico, ¿sí? Que puede provocar una enfermedad. Entonces, dentro del estrés es beneficioso para la salud, ¿sí? Mientras que el distrés no puede llegar a acarrear a lo que es el estrés crónico y provocar algunas enfermedades debido a la intensidad y la duración de la presencia del estresor, ¿sí? Eso hay que tener en cuenta. Y hablamos justamente de un concepto que vamos a hablar más adelante, que está muy relacionado con esto, que es la resiliencia. ¿Sí? La resiliencia es la capacidad de la persona a sobreponerse de un evento que fue eh, muy doloroso para el sujeto, ¿sí? Y la resiliencia se activa cuando experimentamos una adversidad que necesita ser enfrentada y superada. ¿Sí? El diagnóstico de una enfermedad, ahora lo del COVID, problemas económicos, sí que alguien, vamos a decir, se pueda sobreponer ante esa situación y se llega a un aprendizaje. ¿Sí? La secuela de respuesta ante posibles adversidades es prepararse para sobrevivirla mediante y aprender de él, ¿sí? Sin embargo, algunas adversidades llegan sin avisar y no hay tiempo para prepararse, y entonces hay que centrarse en reducir los daños al mínimo. Entonces, hay accidentes, por ejemplo, de tránsito o la pérdida de un ser querido de manera inesperada, que son situaciones que uno no, no lo ve que pueda ocurrir tempranamente.
al menos que el familiar se encuentre enfermo y ya se prepara ante esa situación. Y es un poquito más difícil cuando esa adversidad, como dice acá, llega sin avisar, ¿verdad? Entonces lo que se requiere es que se pueda sobreponerse la persona de la situación, pueda aprender de esa situación y si es una adversidad que llega sin avisar, disminuir los daños, ¿sí? Disminuir el sufrimiento que pueda llegar a ocasionar. Se hace lo humanamente todo lo posible. ¿Y cuáles son los aspectos ahí justamente dentro de la evaluación de la resiliencia, dentro del instrumento? Se evalúa de tres aspectos, ¿verdad? El yo tengo como apoyo externo, ¿sí? ¿Cuáles son los recursos que tiene la persona eh, relacionados justamente a, a poder enfrentar la situación, ¿verdad? Y tenemos estos apartados. Una o más personas dentro del grupo familiar en la que pueda confiar y que eh, me aman sin condicionamientos, es decir, de forma incondicional. Una o más personas fuera de mi entorno en las que puedo confiar plenamente. Límites de mis comportamientos, personas que me alimentan a ser independiente, buenos modelos a imitar, acceso a la salud, a la educación y al servicio de seguridad y social, ¿verdad? Y una familia, un entorno social estable. O sea, acá se habla de los recursos sociales, ya sea como apoyo social, que puede ser el grupo de amigos, familia, también el acceso a los servicios de salud y educación que son de apoyo para poder superar una situación difícil. El yo soy, que hace referencia a la fuerza interior, eh, que se refiere justamente a que una persona que agrada a la mayoría de la gente, generalmente tranquila y bien predispuesta, alguien que logra aquello que se propone y se planea para el futuro, una persona que se respeta a sí misma y a los demás, alguien que siente empatía por los demás y se preocupa por ellos, responsables por sus propias acciones y hay aceptación de las consecuencias de acuerdo a las decisiones que se tomó, segura de sí misma, optimista, confiada y referente a las esperanzas que tenga el sujeto. ¿Sí? Eso hace referencia justamente de los recursos que tiene la persona eh, en sí. Y el yo puedo, que son las capacidades interpersonales y de resolución de conflictos. O sea, sería la manera en que la persona con el yo tengo y yo soy eh, puede llegar a generar eh, justamente la resolución de ese conflicto. ¿Sí? Entonces, generar nuevas ideas o nuevos caminos para hacer las cosas, realizar la tarea hasta finalizarla, encontrar el humor en la vida y utilizarlos para reducir la tensión. Esto es importante justamente porque, como les decía, mayor intensidad y prolongación de una situación estresante puede perjudicar a la salud. Entonces, el humor es una manera de amortiguar esas situaciones difíciles, ¿sí? Expresar sentimientos y pensamientos en mi comunicación con los demás, resolver conflictos de diferentes ámbitos, ya sean académico, laboral, personal, social, controlar mi comportamiento, mis sentimientos, mis impulsos y el demostrar lo que siento y pedir ayuda cuando lo necesito. Entonces, esto se refiere justamente, como mencioné anteriormente, en las capacidades interpersonales y de resolución de conflictos, ¿sí? Como se ve, hay aspectos relacionados a cómo enfrentar la situación, en qué tipo de problemas o situaciones estresantes se pueden presentar y también el hecho de poder acudir a una persona eh, que pueda ayudar dentro del proceso de resolución del conflicto. Y aquí entramos en lo que es la estrategia de afrontamiento. Y la estrategia de afrontamiento son los esfuerzos físicos, cognitivos y conductuales, ¿sí? Constantemente para poder eh, resolver una situación. O sea, manejar las demandas sería en el que se enfrenta un sujeto. Que son evaluadas justamente de acuerdo a si la persona presenta los recursos pertinentes o requiere de más recursos para enfrentar la situación. Como habíamos hablado antes, acá entra lo que es la valoración primaria y secundaria referente a llegar a enfrentar a una situación. ¿Sí? Entonces, todos aquellos esfuerzos cognitivos y conductuales para poder cambiar esa situación de estrés, ¿sí? Y llegar otra vez a una homeostasis se le denomina afrontamiento,
¿sí? Entonces, requiere justamente de una fuerza física, una energía física y también de aspectos que tengan que ver con las creencias existenciales y creencias generales de control que pueden ayudar a poder enfrentar la situación problemática, ¿sí? Y existen dos tipos de estrategia de afrontamiento. La estrategia de afrontamiento puede ser centrada en el problema y centrada en la solución. Estas estrategias de por sí no son ni buenas ni malas, ¿sí? Sino que pueden ayudar, dependiendo de la problemática, a resolver una situación, ¿sí? Y tenemos el afrontamiento centrado en el problema. Son estrategias orientadas hacia tareas, ¿sí? A alcanzar la resolución y modificar el problema. O sea, es focalizarse en ver qué tipo de resolución puedo tener yo respecto a un problema que se me presente, ¿sí? Y dentro de eso podían incluir la resolución de problemas planificado, afrontamiento por confrontación, aceptación de responsabilidad y autocontrolador. O sea, son maneras. Hay, de acuerdo al instrumento de la escala de estrategia de afrontamiento en adolescentes, existen varias clasificaciones, ¿sí? Algunas son centradas en el problema y otras centradas en la emoción. Entonces, es cuando el paciente considera que la situación puede cambiar y puede modificar las condiciones por las que se siente amenazado, ¿sí? Pero la persona acciona, realiza algo para que esa demanda disminuya, esa tensión disminuya, ¿sí? Em, Son ejemplos de las estrategias el buscar información, la adherencia al tratamiento, acudir a un profesional, por ejemplo, es una estrategia de afrontamiento centrado en el problema, ¿sí? Seguir hábitos saludables, realizar cambios en el estilo de vida, ¿sí? Son estrategias que van centrados justamente en la resolución del problema, ¿sí? Mientras que la estrategia de afrontamiento centrada en la emoción, ¿sí? Porque habíamos hablado que existe dos, centrada en el problema y centrada en la emoción. Justamente la emoción lo que trata de hacer es actividades que disminuyan el malestar de las personas, ¿sí? Lo que trata de algún modo es que el evento estresante, siendo incontrolable, es realizar alguna actividad que disminuya justamente esas emociones de malestar, angustia, tristeza, ansiedad, etc. Eh, es más probable que aparezca cuando el paciente cree que nada puede hacer para cambiar la situación y se intenta adaptar al estrés y a las emociones negativas que van asociadas con la enfermedad. Por ejemplo, hay pacientes que niegan completamente la gravedad de una enfermedad y que justamente pone en peligro su vida y no cumple el tratamiento. O sea, lo que hace es realizar alguna otra actividad, ¿sí? Que disminuye su malestar, ¿sí? Pero no tiene una estrategia de afrontamiento centrada en el problema, por eso no sigue las indicaciones para evitar que la enfermedad progrese, ¿sí? Que sería justamente tomar los medicamentos a tiempo, cambiar el estilo de vida, hacer actividades físicas, comer adecuadamente, ¿sí? Entonces son cosas que pueden llegar a correr generalmente con pacientes con enfermedades cardiovasculares o en el caso del cáncer, ¿verdad? Y vamos a lo que es el estrés laboral, ¿sí? El estrés laboral es la que se da dentro del trabajo, ¿sí? Que puede llegar a ser de manera, dentro de la clasificación de estrés, un estrés crónico, ¿sí? O distrés, cuando, o sea, esta se vuelve crónica cuando existe eh, un ambiente laboral muy hostil, comportamientos que pueden ser muy desagradables por parte de los jefes, malos relacionamientos con los compañeros, un ambiente laboral muy negativo, ¿sí? En donde van acompañados con alteraciones del sueño, la alimentación, fatiga y tensión, ¿sí? ¿Y cómo sabemos nosotros que una persona tiene burnout, por así decirlo, o estrés laboral? Hay un agotamiento mental y físico, ¿sí? Se da lo que es una alteración eh, de la conciencia que está muy relacionado con la despersonalización, que la persona no vivencia la situación como que lo esté viviendo dentro de la vida real, ¿sí? Y que cree que otras personas la están vivenciando,
que no es él mismo, ¿sí? Por eso se llama despersonalización, en que no cree que la persona lo esté vivenciando por sí, ¿sí? Sino que prácticamente se siente diferente a la hora de enfrentar la situación y existe un agotamiento emocional, ¿sí? Hay un autor que se llama, que justamente que se llama Maslach, que es el que creó el inventario de Burnout de Maslach, ¿verdad? Que evalúa justamente estos apartados. Y Maslach dice que el burnout es una respuesta al estrés crónico en donde se ven afectados tres áreas en particular, ¿sí? Justamente tenemos el cansancio emocional, la despersonalización y la baja realización personal. Entonces, hay un agotamiento físico y mental que hace referencia al cansancio emocional, la despersonalización, que justamente les había mencionado que está relacionado con no vivenciar las, eh, las situaciones como que él la está viviendo, ¿sí? Y una baja productividad que tiene que ver con una baja realización personal. Cuando existe ausentismo, la persona se ausenta al trabajo, no termina las tareas, hay baja productividad. Cuando estas tres áreas se encuentran dentro de un sujeto, ahí podemos decir que la persona está pasando por un estrés laboral o por un burnout, ¿sí? Entonces, digamos lo que es el burnout docente, ¿sí? Y generalmente hay mucho ahora mismo en lo que es el burnout de docentes debido a este cambio adaptativo referente a lo que es las clases virtuales, ¿sí? Estos resultados de algunas investigaciones nos mencionan que el cansancio laboral dentro del ámbito académico puede llegar a tener un efecto dentro del trabajo en sí. Puede haber absentismo, que es ausencia laboral, hay mayor gasto institucional o dentro de la organización o dentro de la institución educativa, hay bajo rendimiento, rendimiento dentro del trabajo, perdón, en donde se entregan las planillas de manera tardía, no realiza su trabajo de manera óptima como lo solía hacer. Entonces, al tener estas características podemos empezar a ver que el profesional académico, en este caso sería el docente, está atravesando por un burnout, ¿sí? Y las causas que serían la etiología pueden ser variadas, ¿sí? Desde variables socioeconómicas, la edad, el sexo y algunas variables relacionadas a las actitudes eh, y la personalidad, que tiene que ver con variables personales del sujeto, ¿sí? Dentro del artículo que yo les voy a dejar menciona más sobre el aspecto que, pues, por ejemplo, dentro de las variables etiológicas se ve más que las mujeres sufren burnout que los varones. eh, la edad, hay resultados contradictorios, pero de algún modo, dependiendo mucho de la madurez del sujeto, puede enfrentar una situación, ¿sí? De cómo poder conllevar la situación que es académica y estresante, ¿verdad? El hecho de la cantidad de alumnos que tiene, el hecho si el profesor tiene características personales relacionadas al manejo del grupo, también está muy relacionado con patrón de conducta tipo A, que serían o sea, de alguna manera rasgo de personalidad que tiene un estilo de vida en donde son muy demandantes, muy exigentes, muy hostiles, competitivos, ¿sí? Que de alguna manera está relacionado en que la persona puede desarrollar burnout, ¿sí? Entonces, dentro de las variables sociodemográficas, como ya vimos, dentro del sexo, en mujeres se dan más el burnout, más que en varones. Y finalmente llegamos a lo que son las estrategias individuales referente a cómo podemos hacer que una persona se sienta mejor, ¿verdad? Que tenga estrés. Dentro de psicología clínica se trabaja justamente en lo que son las terapias cognitivas conductuales y también acá se menciona la terapia psicodinámica, que es la terapia psicoanalítica, en aplicar técnicas justamente en que la persona se pueda sentir mejor, ¿verdad? Dentro de las terapias cognitivas conductuales se encuentran, por ejemplo, las técnicas de relajación, la desensibilización sistemática, el tiempo fuera. Eso suelen usar algunos psicólogos laborales dentro del trabajo. También pueden ser, a ver qué otro. Yo creo que ahora puede entrar mindfulness,
que tiene que ver con relajación, ¿sí? Para que la persona tenga atención plena. Eh, También puede haber, por ejemplo, eh, control de contingencias, refuerzos, ¿sí? Manejo de tiempo, ¿sí? Para los docentes, para que justamente se pueda eh, conllevar esta situación de, de mucho estrés, ¿verdad? Entonces, tal como menciona acá, las estrategias individuales son las más utilizadas en el ámbito educativo. Como siempre, la terapia cognitiva conductual o las técnicas cognitivas conductuales son mejores. Y también encontramos también las psicodinámicas y algunas justamente relacionadas con establecer actividades de ocio, como en el ejemplo del ejercicio físico, ¿sí? Dentro del artículo van a encontrar más ejemplos referentes a las intervenciones. También hay algunas relacionadas a estrategia de intervención grupal que está centrada en la búsqueda de apoyo social a nivel familiar, dentro del grupo de trabajo, ¿sí? Para proporcionar la escucha, el apoyo técnico, el apoyo emocional que influye de alguna manera en la prevención o tratamiento de burnout, ¿sí? Generalmente puede haber reuniones, inclusive los talleres vivenciales pueden servir como un modo de intervención referente a lo que es el burnout, ¿sí? Em, en donde los docentes puedan intercambiar experiencias y ver cómo ellos fueron resolviendo las situaciones que les fueron difíciles, ¿verdad? Esas capacitaciones también, o sea, algunas capacitaciones pueden ayudar a las personas, en este caso a los docentes, a poder sentirse mejor o encontrar herramientas para poder realizar de la mejor manera su trabajo, ¿sí? Y estas intervenciones grupales ayudan a que exista un ambiente laboral más ameno, ¿sí? Porque los profesores se sienten identificados por las situaciones en que pasan sus compañeros y se pueden apoyar mutuamente en resolver esas situaciones. O sea, comentando en estrategias, qué se hizo, qué herramientas se tiene para mejorar justamente el trabajo. Finalmente se encuentran lo que son las estrategias organizacionales, que son implementadas de manera administrativa, o sea, generalmente por los psicólogos laborales, en una buena selección justamente de estos profesores, ya sean características personales, ¿sí? Y no necesariamente que sea un profesor que esté muy capacitado y maneje contenido, sino que su personalidad esté muy relacionada a lo que es el trabajo de, de cómo actuaría bajo presión, qué tipo de recursos la persona utiliza como para enfrentar las situaciones de estrés, ¿sí? E incluso también capacitarles a los docentes, ¿sí? Para que se encuentren mejor, ¿verdad? Entonces, este tipo de estrategia puede ayudar justamente en que el ambiente laboral también sea de la mejor manera. Como se dice de algún modo también, dentro de lo que son las estrategias administrativas o organizacionales en este caso, pueden ayudar justamente a fomentar redes de apoyo entre compañeros, hacer actividades de ocio, tener tiempo fuera, o sea, son estrategias que pueden ayudar a que los profesores se sientan mejor. Categóricamente un sueldo digno de acuerdo al trabajo que realiza el profesor, ¿sí? Pueden ser justamente actividades que puedan ayudar a prevenir, ¿sí? La cantidad de alumnos también, en organizar bien las clases, ¿sí? Para que justamente sean mucho más amenas la forma de trabajar, ¿sí? Eh, y bueno, y simplemente eso. Esta unidad corresponde justamente a lo que es el trabajo con lo que es el estrés, ¿sí? Y salud mental. Y hemos aprendido que existe un estrés agudo y un estrés crónico, que justamente el estrés crónico que está relacionado al distrés, en que afecta dentro de la salud, y el estrés agudo, o mejor dicho, el eustrés, son estresores que ayuda a que la persona tenga bienestar y es potencial dentro de lo que es la salud, ¿sí? Entonces son puntos a tener en cuenta. También tienen que saber lo que es estrés, ¿sí? Para el examen, y las etapas del síndrome general de adaptación, ¿sí?
la fase de alarma, la fase de resistencia y la fase de agotamiento, o sea, sus características, ¿sí? Eh, y simplemente eso, espero que se haya quedado claro y que haya sido muy ameno y nos estaremos viendo en cualquier momento y estar subiendo la clase en YouTube para que tengan a mano, ¿sí? Entonces cuídense mucho, pórtense bien, usen tapabocas, lávense las manos y estaremos en contacto cuando tengan alguna necesidad. Nos vemos chicos, chau chau.